Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, porque a mí me fascina también. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que nos robó el corazón en la pantalla y fuera de ella. Pero hoy no vamos a centrarnos en su romance, sino en algo un poquito más, digamos, controvertido. Vamos a analizar esos rumores que han estado circulando sobre cómo, supuestamente, Kerem criticaba la actuación de Hande a sus espaldas. Sí, lo sé, suena fuerte, pero tranquilos, que vamos a desglosar todo esto con mucho cuidado, con pruebas, con rumores, con opiniones y sobre todo, con respeto. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no están suscritos al canal, ¿a qué están esperando? Dánganle al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre les traigo lo último sobre sus series y actores favoritos, así que no se lo querrán perder, ¿verdad? Además me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano. Ahora sí, pongámonos serios. El tema de hoy es delicado, lo sé. Kerem y Hande fueron, y para muchos siguen siendo, una pareja icónica. Su química en Sen Kalkapm era palpable, traspasaba la pantalla, y su romance fuera de cámaras nos tenía a todos suspirando. Pero como en toda relación, y más aún en el mundo del espectáculo, no todo es color de rosa. Y aquí es donde entran en juego los rumores. Han circulado, sobre todo después de su ruptura, ciertos comentarios, ciertos chismes, que apuntan a que Kerem no estaba del todo conforme con el nivel de actuación de Hande. Que supuestamente se quejaba con sus amigos, con colegas, incluso con el equipo de producción, de que Hande no estaba a la altura de las circunstancias, de que su actuación era floja, de que él tenía que esforzarse el doble para que las escenas funcionaran. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone complicada. Porque no hay pruebas contundentes, no hay un vídeo, no hay una grabación de audio donde se escuche a Kerem diciendo esto directamente. Todo se basa en rumores, en fuentes cercanas, en me dijeron que dijo. Ya saben cómo funciona esto. Por un lado, tenemos a los fans de Kerem, que defienden a capa y espada a su ídolo y niegan rotundamente estas acusaciones. Dicen que Kerem es un profesional, que nunca haría algo así, que siempre ha sido respetuoso con sus compañeros de trabajo, y que todo esto es una invención de los haters para dañar su imagen. Además argumentan que la química entre Kerem y Hande era evidente, y que si Kerem realmente pensara que Hande era mala actriz, no se habría enamorado de ella. Por otro lado, tenemos a los fans de Hande que están indignados con estos rumores y acusan a Kerem de ser un envidioso, de querer opacar el talento de Hande, de no reconocer su trabajo. Dicen que Hande es una actriz con mucho potencial, que ha demostrado su talento en diferentes proyectos, y que si Sen Kalkapm fue un éxito, gran parte se debe a su carisma y a su belleza. También se basan en que Hande ha ganado numerosos premios y reconocimientos por su actuación, lo que demostraría que no es tan mala actriz como algunos quieren hacer creer. Entonces, ¿a quién le creemos? Bueno, aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis y de pensamiento crítico. Porque, como dije antes, no hay pruebas sólidas que confirmen estos rumores. Pero tampoco podemos descartarlos por completo. Es cierto que la química entre Kerem y Hande era innegable. Pero también es cierto que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Muchas veces, los actores fingen llevarse bien para las cámaras, aunque en realidad se detesten. Y viceversa, puede que dos actores tengan una relación tensa, pero sepan separarlo de su trabajo y ofrecer una actuación creíble. También es importante tener en cuenta que Kerem tiene una formación actoral más sólida que Hande. Kerem estudió actuación en Estados Unidos, ha participado en varias producciones internacionales, y tiene un estilo de actuación más naturalista y realista. Hande, en cambio, empezó su carrera como modelo, y su formación actoral es más limitada. Su estilo de actuación es más expresivo y exagerado, lo que a algunos les gusta y a otros no tanto. Entonces podría ser que Kerem, desde su perspectiva de actor más experimentado, sintiera que Hande necesitaba mejorar su actuación. Podría ser que en algún momento se haya quejado de esto con sus amigos o con el equipo de producción. Pero de ahí a decir que la destruía a sus espaldas, hay un gran trecho. También hay que considerar el factor competencia. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz.
Todos quieren ser el mejor, todos quieren destacar. Y puede ser que Kerem, consciente del talento y la belleza de Hande, haya sentido cierta inseguridad, cierto temor a ser eclipsado por ella. Y que inconscientemente haya intentado menospreciar su trabajo para sentirse mejor consigo mismo. Pero, de nuevo, estos son solo especulaciones. No podemos saber con certeza qué pasó realmente entre Kerem y Hande. Lo que sí podemos hacer es analizar su trabajo en Senkalkam y formarnos nuestra propia opinión. Si vemos la serie con ojo crítico podemos observar que efectivamente hay momentos en los que la actuación de Hande es un poco floja, un poco exagerada. Pero también hay momentos en los que brilla, en los que transmite emociones genuinas, en los que nos hace reír y llorar con su personaje. Y lo mismo se puede decir de Kerem. Hay momentos en los que su actuación es impecable, pero también hay momentos en los que se le ve forzado, en los que no logra conectar con el personaje. En definitiva, creo que ambos actores tienen talento, pero también tienen margen de mejora. Y creo que la química que tenían en la pantalla era genuina, pero también creo que había ciertas tensiones y ciertas inseguridades entre ellos. Y eso, al final, pudo haber contribuido a su ruptura. Pero, ¿qué opinan ustedes? Me encantaría saber su punto de vista. ¿Creen que Kerem criticaba la actuación de Hande a sus espaldas? ¿Creen que Hande es una buena actriz? ¿Creen que su relación era sincera? Déjenme sus comentarios abajo que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Como hemos visto, el tema de hoy es un poco turbio y no hay una respuesta definitiva. Los rumores son solo eso, rumores. Lo importante es que analicemos la información con ojo crítico y saquemos nuestras propias conclusiones. No nos dejemos llevar por el fanatismo ni por el odio. Recordemos que detrás de cada actor, hay una persona con sus virtudes y sus defectos. Muchas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, déjenme un like, que me anima un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan opinar sobre este tema. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudan a crecer como creadora de contenido. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Pero esperen. Que aún hay más tela que cortar. Porque esta controversia no surgió de la nada. Detrás de cada rumor, por infundado que parezca, suele haber un contexto, una serie de eventos que lo alimentan. Y en este caso el contexto es la voraz maquinaria de la prensa del corazón turca, siempre sedienta de drama y dispuesta a amplificar cualquier chisme que involucre a sus celebridades más queridas. Para entender mejor esta situación, tenemos que remontarnos a los inicios de Senkalkam. La serie, como muchos saben, fue un fenómeno global. Conquistó corazones en todo el mundo, y Kerem y Hande se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Pero este éxito arrollador también trajo consigo una presión inmensa, tanto para los actores como para la producción. Imaginemos la situación: dos jóvenes, relativamente nuevos en el estrellato, de repente son catapultados a la fama mundial. Son asediados por la prensa, perseguidos por los paparazzi, y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. La presión es abrumadora. Y en este ambiente de alta tensión, cualquier roce, cualquier malentendido, puede convertirse en una bomba de tiempo. Además, hay que tener en cuenta la dinámica de la relación entre Kerem y Hande. Eran compañeros de trabajo, sí, pero también eran pareja. Y como en cualquier relación, había momentos buenos y momentos malos. Había risas, complicidad, pero también había discusiones, desacuerdos e incluso celos. Y cuando estos problemas personales se mezclan con la presión del trabajo, la situación puede volverse explosiva. Según algunas fuentes cercanas a la producción, Kerem era muy perfeccionista con su trabajo. Se tomaba muy en serio su papel, y se esforzaba al máximo para dar lo mejor de sí. Y al parecer, esta exigencia también la trasladaba a sus compañeros de trabajo, incluyendo a Hande. Supuestamente Kerem, en algunas ocasiones, expresaba su frustración con la actuación de Hande. Sentía que ella no se esforzaba lo suficiente, que no le dedicaba el tiempo necesario a la preparación de sus escenas, y que su actuación era inconsistente. Y al parecer, estas críticas, aunque constructivas en su intención,
no siempre eran bien recibidas por Ande. Hay que tener en cuenta que Ande, a pesar de su belleza y carisma, siempre ha sido objeto de críticas por su actuación. Muchos la consideran una actriz sobrevalorada, que se basa más en su apariencia física que en su talento actoral. Y estas críticas obviamente la afectaban. Entonces imaginen la situación: Ande, ya de por sí insegura con su actuación, recibiendo críticas constantes de su pareja, que además es su compañero de trabajo. La presión era inmensa. Y según algunas fuentes, esto generó tensiones y resentimientos entre ambos. Pero ojo, no estoy diciendo que Kerem sea el villano de la historia. Él también estaba bajo mucha presión. Tenía que lidiar con la fama, con las exigencias del trabajo y con los problemas de su relación. Y es posible que en algunos momentos haya actuado de forma impulsiva, sin pensar en las consecuencias de sus palabras. Además, hay que tener en cuenta el factor cultural. En Turquía, como en muchos países, el machismo sigue estando muy presente. Y es posible que Kerem inconscientemente haya sentido que tenía derecho a criticar la actuación de Ande simplemente porque él se consideraba un actor más experimentado y talentoso. Pero, de nuevo, estos son solo especulaciones. No podemos saber con certeza qué pasaba realmente entre Kerem y Ande. Lo que sí sabemos es que su relación terminó, y que la ruptura no fue amistosa. Y es posible que estos rumores sobre las críticas de Kerem a la actuación de Ande hayan surgido como consecuencia de esta ruptura, como una forma de dañar su imagen y justificar el fin de la relación. Y aquí es donde entra en juego la prensa del corazón turca. Una prensa que no se anda con rodeos, que no tiene escrúpulos, y que está dispuesta a todo para conseguir una exclusiva. Una prensa que se alimenta del drama, del escándalo, y de la miseria ajena. Esta prensa, desde el principio de la relación entre Kerem y Ande, se encargó de crear un ambiente de tensión y especulación. Inventaron rumores de infidelidades, de peleas, de celos. Y cuando la relación terminó, se desató una verdadera guerra mediática. Los medios de comunicación se dividieron entre los fans de Kerem y los fans de Ande. Cada bando defendía a su ídolo a capa y espada, y atacaba al otro sin piedad. Y en medio de esta guerra, los rumores sobre las críticas de Kerem a la actuación de Ande se intensificaron. Algunos medios abiertamente pro-Ande se encargaron de difundir estos rumores, presentándolos como verdades incuestionables. Publicaron entrevistas con fuentes anónimas que afirmaban haber presenciado las críticas de Kerem, y que describían su comportamiento como cruel y despiadado. Otros medios pro-Kerem negaron rotundamente estos rumores, acusando a la prensa de manipular la información y de dañar la imagen de su ídolo. Publicaron artículos que resaltaban el profesionalismo y el respeto de Kerem hacia sus compañeros de trabajo, y que defendían su derecho a expresar su opinión sobre la actuación de Ande. Y en medio de todo este caos, los fans de ambos actores se enfrentaron en las redes sociales, protagonizando discusiones acaloradas y ataques personales. Se crearon hashtags para apoyar a Kerem y a Ande, y se organizaron campañas para boicotear sus proyectos profesionales. En definitiva, la ruptura de Kerem y Ande se convirtió en un verdadero circo mediático, en el que la verdad quedó enterrada bajo un mar de rumores, especulaciones y exageraciones. Y en este circo, los rumores sobre las críticas de Kerem a la actuación de Ande se convirtieron en uno de los principales atractivos. Pero, ¿cuál es la verdad? Como dije antes, no lo sabemos con certeza. Lo único que podemos hacer es analizar la información con ojo crítico y formarnos nuestra propia opinión. No dejarnos llevar por el fanatismo ni por el odio. Recordar que detrás de cada actor hay una persona con sus virtudes y sus defectos. Y sobre todo, recordar que los rumores son solo eso, rumores. No son la verdad absoluta. Pueden tener algo de fundamento, pero también pueden ser completamente falsos. Y en este caso creo que lo más probable es que la verdad se encuentre en un punto intermedio entre las dos versiones. Es posible que Kerem haya criticado la actuación de Ande en algunas ocasiones. Pero también es posible que estas críticas hayan sido exageradas y manipuladas por la prensa. Y es posible que Ande se haya sentido herida y frustrada por estas críticas. Pero también es posible que haya reaccionado de forma exagerada, alimentando aún más los rumores. En definitiva, creo que la historia de Kerem y Ande es una historia compleja y matizada, en la que no hay buenos ni malos, sino simplemente personas imperfectas que intentan lidiar con la presión de la fama y los problemas de una relación. Y creo que lo más sensato es no juzgarles, sino simplemente tratar de entenderles.
Y ahora sí, hemos llegado al final de este largo y exhaustivo análisis. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, déjenme un like, que me anima un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan opinar sobre este tema. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudan a crecer como creadora de contenido. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.